Muy buenas noches, amados hermanos de la Alianza Ambato Norte y nuestros amigos que nos siguen cada lunes en Pulso Liderazgo con Vida. Es una bendición poder compartir con ustedes el día de hoy y quisiera que podamos refrescar nuestro corazón con la enseñanza de este día. Estamos ya varias semanas con el tema del hábito de los hábitos de Jesús, y hoy queremos topar un hábito también adicional a toda esta lista de hábitos que estamos sumando y añadiendo a nuestro concepto de liderazgo. Hoy hablaremos acerca del hábito de hacer preguntas. El doctor John Maxwell dice en uno de sus libros que los buenos líderes hacen buenas preguntas. Las preguntas siempre son una metodología de cómo llegar al corazón de las personas. Sí, las preguntas nos ayudan a mirar hacia adentro. Las preguntas nos ayudan a mirar lo que nuestros ojos físicos no pueden mirar. Es por eso que en el hábito de hacer preguntas vamos a mirar esas preguntas que Jesús solía hacer para poder entrar al corazón de los demás. El hábito de Jesús de hacer preguntas implicaba el tomar la decisión de indagar sobre ciertas cuestiones que normalmente admite una persona o quiere sacar una respuesta de esa persona abiertamente, con el fin o la finalidad de obtener información y comprensión de cómo se encuentra esa persona. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 46. Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Desde pequeño Jesús ya empezó a hacer estas preguntas que incomodaban a las personas, pero también que les hacía mirar hacia adentro de sus vidas. Thomas Fuller dijo esto hace algunos años atrás: no tenga miedo de hacer preguntas tontas. Son mucho más fáciles de arreglar que los errores tontos. Jesús nos mostró cómo hacer las preguntas. Jesús hacía preguntas constantemente. Uno de los primeros cuadros que tenemos de su infancia nos lo muestra sentado en el templo, haciéndoles las preguntas a los maestros de la ley. Jesús hacía preguntas de distintas maneras por muchas razones. Los siguientes relatos nos van a mostrar cómo él usó las preguntas para poder llegar a las personas. Miren, a propósito, antes de entrar a los relatos, yo estaba viniendo a mi corazón, a mi mente, un recuerdo, ¿no? De que en una ocasión conversábamos con mi esposa de que los hombres casi no nos gusta preguntar cuando se trata de saber una dirección, ¿no? Por lo general, los hombres damos por entendido de que ya sabemos cómo llegar a cierto lugar, cómo llegar a cierta dirección. En cambio, las mujercitas les gusta preguntar y llegan más rápido, ¿no es cierto? Nosotros debemos saber que igual en la vida hay preguntas que a lo mejor no nos gusta hacer, pero son necesarias a la hora de caminar en nuestro liderazgo. Jesús hizo preguntas para guiar a las personas a examinar su propia vida, mirar hacia adentro de ellas y descubrir su necesidad en Dios. Saliendo, dice la Biblia, vamos a ver un momentito, por favor, que me acompañen en el Evangelio de Mateo capítulo 20, en el verso 29 al 34. Saliendo ellos de Jericó, les siguió una gran multitud, y he aquí los ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, gritaron a gran voz diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callen, pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó y les dijo: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Jesús le preguntó al ciego de Jericó también, a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Mucha gente se acercaba a Jesús, pero Jesús le respondía con preguntas
que sin dudar dejaban a la gente expuestas a la necesidad que tenía su corazón. Jesús frecuentemente respondía una pregunta con otra pregunta. El arte de los rabinos era de que siempre que querían enseñar algo más profundo, lo enseñaban con otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, les acercaron a Jesús en una ocasión y le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, en vez de contestar, bueno, tu prójimo es fulano, el que está a tu lado y Jesús contestaba, bueno, salió un hombre de camino y empezó a contar una historia. Y al final de la historia decía, ¿cuál de estos fue el prójimo? ¿Cuál fue de estos, no? El que realmente actuó, ¿no? Con misericordia. Entonces ahí el Señor estaba respondiendo una pregunta. Aquí hay un pasaje, ¿no? En Mateo 21, del 23 al 27, donde la Biblia dice, él llegó al templo mientras estaban enseñando y se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús le respondió diciendo, yo también os haré una pregunta a ustedes y si me respondéis, yo les respondo lo que me están preguntando. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos se acercaron entre sí para preguntarse y decían, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, le dijeron, no sabemos, maestro. Y él les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús siempre hablaba a la gente a quien enseñaba a través de preguntas. Las preguntas son importantes a la hora de saber cómo realmente podemos llegar al corazón de las personas. Qué bonito es cuando alguien te encuentra en la calle y te pregunta, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Sarita, hola Linda, hola Pedro, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Cuando alguien hace esa pregunta, como que nos saca de todo contexto que venimos nosotros a veces en un mundo donde todo el mundo está preocupado por hacer su propia vida, sus propias cosas, pero que alguien se preocupe por ti para saber cómo estás. Te saca de onda, ¿no? Porque tienes que aprender a responder a ese tipo de preguntas. O sea, Jesús hacía preguntas como estas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Le decían, Señor, hay que darle tributo al César, ¿sí o no? Le preguntaban. Jesús, ¿qué respondía? Denme esa moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? Lo repetía otra vez con una pregunta. Ni siquiera tenía necesidad de ponerse a pelear, de que sí, que eso es del diablo, que la moneda no sé qué. No. ¿Qué hacía Jesús? Con una pregunta. ¿Quién está aquí en la moneda? El César. Muy bien, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que aprender este hábito de hacer preguntas. A veces la gente necesita escuchar una pregunta también de parte nuestra. Jesús utilizó preguntas para desarmar los criterios de otras personas que venían a atacarlo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 22, verso 31 al 32. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muchas veces Jesús silenció a los críticos con una pregunta hecha en respuesta a la crítica de uno de sus enemigos. Jesús respondía con preguntas. Las preguntas son importantes. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo vas a hacer las cosas en esta temporada? ¿Qué dirección vas a tomar? Las preguntas son tan necesarias a la hora de entrar y profundizar en un diálogo. Jesús preguntó a la gente sobre las escrituras, ¿no? Entonces comenzó a hablarles en una parábola, dice esto en Marcos 12, del 1 al 11, ¿no? Entonces comenzó a hablarles en parábolas
y acerca del hombre que plantó la viña, y luego dice que sembró, ¿no es cierto? Y que a su debido tiempo envió el Señor de la viña a su siervo, y vino desde lejos, etcétera, etcétera. Y cuando empezó a contar toda la historia, al final le dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído lo que dice la Escritura? ¿Qué estaba diciendo? Preguntó acerca de la Biblia. Le decía: ¿ustedes leyeron lo que dice la Escritura? ¿Realmente lo han leído? ¿Han leído lo que dice el Señor en su palabra? La piedra que ustedes desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. Y de parte del Señor sucedió esto. Y es maravilloso en nuestros ojos. ¿No lo habéis escuchado? Las preguntas de Jesús los llevaba hacia la palabra. Las preguntas que Jesús hacía los llevaba hacia su interior. Las preguntas que Jesús hacía los confrontaba con una realidad. Usted puede aprender mucho acerca de la Biblia, acerca de lo que es bombardear a otros con preguntas. Pero Jesús les hizo una pregunta incluso a los demonios. La pregunta que le hace a los demonios es esta. Jesús preguntó diciendo, estamos leyendo aquí Lucas 8, capítulo 8, verso 30. ¿Cómo te llamas?, les dijo. Y ellos contestaron: Legión, porque muchos demonios habían entrado en aquel hombre. Jesús usó hasta las preguntas para averiguar si algo provenía de su padre o si algo venía del padre de la mentira. Jesús hizo una pregunta antes de morir en la cruz. Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué estaba preguntando? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús le preguntó al Padre: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, siento esta soledad? ¿Por qué siento pasar por este valle de angustia? ¿Por qué estoy sintiendo esto que no es normal? Señor, me siento abandonado, me siento solo. Señor, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Y qué quería decir? Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué lo hiciste? A veces Jesús hacía preguntas al Padre para poder conocer los propósitos de Él. ¿Cuántas veces a veces nosotros sentimos la necesidad de hacerle preguntas a nuestro Dios? Y a veces no lo hemos hecho porque creemos que Dios no merece que se le haga preguntas. Pero Jesús nos enseña como hijos: hágale las preguntas necesarias y las correctas. No pregunte por qué, pregunte: Señor, ¿para qué? Pregúntale: Señor, ¿qué es lo que estás permitiendo, Señor? ¿Qué tienes en mente con esto? ¿Qué quieres hacer conmigo? Bendito Dios, ¿qué vas a hacer conmigo? Estas preguntas nos ayudan a entrar en intimidad. Por eso, las preguntas también tienen enemigos, este hábito de hacer preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el hábito? El enemigo del hábito de hacer preguntas es el orgullo. En segundo lugar, es el temor. Y en tercer lugar, la falta de interés. El orgullo siempre va a decir la frase: yo ya sé todo lo que necesito saber, así que ¿para qué preguntar? El temor es que si pregunto voy a quedar como un tonto, mejor no pregunto. Y la tercera cosa es la falta de interés. No me interesa lo suficiente como para andarle preguntando nada. Entonces, cuando a veces nosotros no queremos hacer preguntas, no queremos entrar en preguntas para poder abordar un diálogo, es por cualquiera de estas tres razones: por orgullo, por temor o por la falta de interés de lo que está ocurriendo. Fórmese el hábito de hacer preguntas. ¿Cómo nosotros nos vamos a formar este hábito de hacer preguntas? Fácilmente. Número 1, haga preguntas para aprender acerca de los asuntos específicos con el fin de poder crecer personalmente. ¿Cómo uno necesita a veces formular preguntas para poder crecer? Cuando está cerca de alguien que le lleva la delantera en algún tema y que puede ayudarlo a crecer, tenga las preguntas correctas para hacerlo en el momento correcto. No pierda la fuerza. Al contrario, formule buenas preguntas y crezca simultáneamente a lo que está haciendo. Las preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no generalmente son las que se encuentran en las mejores respuestas. Esto se debe a que la persona que responde comparte más información, por lo general, de lo que se le ha preguntado. La pregunta correcta, hecha de la manera correcta,
puede aportar mucha luz sobre cualquier asunto. Entonces hagamos las preguntas correctas. Número 2, use preguntas para expresar su interés en alguien. Realmente es importante cuando nosotros le pedimos a alguien que nos conteste esta pregunta: ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es una pregunta oportuna. Puede mostrar a otra persona su genuino interés por ella. Es necesario hacer las preguntas correctas. Número 3, cuando estudie la Biblia, haga las preguntas al texto para comprender el significado actual de lo que el pasaje de la Biblia le estaba diciendo a la gente de aquel entonces. Entonces, haga las preguntas correctas. ¿Hay cómo hacer preguntas a la Biblia? Por supuesto. ¿De dónde vamos a sacar las respuestas? De la Biblia mismo. No vamos a sacarla externamente. Vamos a sacarla de las Escrituras. Número 4, pida al Espíritu Santo que lo ayude a determinar si una posible respuesta proviene de Dios, de Satanás o de su propia voz interior. Muchas veces es difícil determinar algo si viene de Dios. Al pedir al Espíritu Santo que lo ayude a usted, estará concediéndole al Señor la libertad de guiarlo hacia su verdad. Qué importante es hacer las preguntas correctas. Rudyard Kipling decía lo siguiente: tengo a 6 hombres honestos que me sirven. Ellos me enseñaron todo lo que yo sé. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Si quiere aprender a crecer, recuerde estas preguntas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Número 5. Use las preguntas para animar a alguien. Sus preguntas pueden ser una fuente de estímulo para otra persona. Por ejemplo, cuando usted pregunta, ¿no? ¿Cómo haces para hacer todo lo que estás haciendo? ¿Qué haces para mantener tan bonito este jardín? ¿O cómo le haces para verte tan bien reluciente cada mañana? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? De siempre verte con una sonrisa en tu rostro. Sin duda estará siendo algo de aliento para otros, porque usted está preguntando: ¿cómo puedo crecer así como tú lo estás logrando? Número 6, anime a las personas a expresarse haciéndoles las preguntas necesarias. Preguntas que se pueden responder con un sí o un no, cuentan la conversación y no promueven el diálogo. Cortan esa conversación. Si usted verdaderamente desea escuchar el corazón de alguien, hágale preguntas que le permitan compartir lo que está en su mente. Esta clase de preguntas invitan a compartir. Cuídese de las preguntas necias. Muchas veces hacemos preguntas que no necesitamos hacer. Preguntas que incomodan a las personas dentro del aspecto personal, íntimo. Usted tiene que aprender a ser sabio a la hora de preguntar. Cuídese de la forma como lo hace. Charles Steinmetz decía lo siguiente: ningún hombre se vuelve tonto hasta que deja de hacer preguntas. Cuando usted deja de hacer preguntas es el día en que empieza el camino de la insensatez. 7. Exprese sus frustraciones por medio de preguntas. Usted puede expresar cómo está frustrado a través de haciendo las preguntas a la gente que lo rodea. Por ejemplo, ¿puedes ayudarme a comprender esto? Realmente me siento limitado, ¿no? Porque me siento tan frustrado acerca de esto. No sé qué me pasa. Cuando haces estas preguntas, alguien más podría darte un buen consejo. Estoy en medio de una crisis. ¿Puedes darme alguna orientación? Esto te ayudaría mucho a poder dar los pasos pertinentes. Número 8. Busque el consejo de otras personas a través de hacerles preguntas. Hay preguntas que invitan a otros a darnos un consejo. Sus preguntas otorgan permiso para que otros den su opinión acerca de las cuestiones específicas que estamos viviendo. Sin embargo, esté seguro de que el consejo que le dan es consciente y consistente conforme a las Sagradas Escrituras. Tenga cuidado de escuchar consejos de vanas palabrerías. Es bueno escuchar el consejo oportuno que viene también de parte del Señor. Y número 9 dice: use preguntas para aconsejar a otros. Usted podría preguntar: ¿estás haciendo lo correcto? ¿Crees que lo que haces está bien?
¿Hay algo con lo que yo pueda ayudarte? ¿Podrías dar tu opinión acerca de este asunto? ¿Sí? Aún la pregunta, ¿qué piensas acerca de esto? Puede ser una manera de cómo empezar un diálogo profundo con las personas que nos necesitan. Y número 10, use preguntas para que otros conozcan que usted tiene una necesidad. Debemos estar dispuestos a hacer este tipo de preguntas, dejando el orgullo de un costado y sencillamente pedir la ayuda necesaria. Es necesario pedir ayuda. Amigos, es necesario pedir ayuda. No camine solo, no camine solo. El verdadero líder se reúne siempre con gente que lo ayuda a dar un camino más, un paso más, a avanzar, a saber vencer sus propias limitaciones. Esto es importante a la hora de desarrollar el hábito de hacer preguntas. Santiago nos dice que muchas veces no recibimos ayuda porque no pedimos bien. Hay un gran poder cuando solicitamos ayuda con el motivo correcto. Por eso, el hábito de hacer preguntas nos llevará siempre a generar un hábito que nos ayude a crecer en medio de toda circunstancia. Yo soy Cristian Ruiz, su amigo, su pastor y también quien lo invita a que todos los lunes se tome el pulso de liderazgo con vida. Esto lo hacemos porque queremos realmente ponerle herramientas en sus manos para poder crecer y poder mejorar en su liderazgo. Esto es Pulso, liderazgo con vida. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias por conectarse en esta noche. Un abrazo y no se olvide de seguir la página y poner clic en la campanita y en nuestro canal de YouTube. Bendiciones y que el Señor esté con ustedes siempre.